amigos, ¿cómo están? Soy Alisa Durán y este es un episodio más de Entre Justos y Pecadores. Hoy tenemos a una gran invitada, la doctora Juliana Caxia Arana. Ella es peruana, graduada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, tiene máster en Matrimonio y Familia y diplomado en Filosofía, Ciencias de la Religión por la Universidad de Navarra en España. Actualmente ella es directora general de la Asociación Origen. Esta es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión brindar la batalla cultural, dar batalla cultural. Además que es autora y coautora de diversos libros, como por ejemplo Reflexiones para formar hijos, y el libro que recientemente ha publicado es La Agenda 2030 en el Perú, Desarrollo Sostenible o Reedición de Soberanía. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y una gran introducción, además, de todo lo que viene haciendo en favor a la familia y a la reconstrucción social. Bueno, y también tratando de poner un granito de arena, ¿no? Desde la sociedad civil para mejorar, pues, también lo que está pasando en lo político, en lo cultural, en la educación, ¿no? En la comunicación. Tenemos una gran carencia, además, respecto a estos temas, ¿no? En cuanto a la recuperación de valores dentro de las familias y para la sociedad. Tú sabes que yo no creo que los hayamos perdido en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una agenda que mueve este cambio cultural, el querer hacer el cambio cultural, que sí ha funcionado en muchos lugares de Occidente, pero en el Perú por algún motivo, yo creo que es por los principios que nos rigen personalmente, nuestra religiosidad, porque el Perú, nos guste o no, es un país católico, religioso, cristiano, el 90% de los peruanos, según las encuestas, nosotros hicimos una en el año 2022, pero también hay varias otras, se consideran que profesan una religión y el 90% son cristianos, ¿no? La gran mayoría, 70, un poco más católicos, ¿no? Es por eso que también socialmente nos hemos rehusado a varias iniciativas de esta que se quiere aplicar en el país. Lo que tenemos es bulla, ruido, porque la batalla cultural es una batalla de narrativas, de contenidos. Es quién pone primero la definición de los términos. Por ejemplo, derecho. ¿Qué es el derecho? Y sobre lo que definamos como cultura o como sociedad, mejor dicho, lo que es un derecho, vamos a educar, vamos a legislar. Entonces, por eso en la batalla cultural se habla mucho de la manipulación del lenguaje, las de vaciar las palabras de terminologías. contenido en las ideologías, ¿no? Entonces, lo que sucede es eso, es una estrategia. Entonces, lo que tú escuchas de puede manera ser, constante. tú dices, mira, todo el mundo, ¿no? Ahora hace esto. Pero sí, claro, ándate a la sierra a ver si todo el mundo, alguien tiene que ver con el género, ¿no? Si me siento no binario, o si me siento mariposa, o sea, ¿no? eso no cala, no cala, porque aparte nuestra realidad económica y social y cultural no tiene tiempo para esas tonterías. El peruano, la gran mayoría del peruano, no tiene que llegar a fin de mes, tiene que llegar a fin del día. Entonces, cuando tú tienes que ver cómo alimentas a tus hijos, cómo sacas adelante a tu familia, tu emprendimiento, ¿no? Hay mucha empresa familiar, vas a ver que venga tu hijo y te diga, papá, ahora me siento ella. ¿Qué le va a decir el hombre que tiene que llegar a fin del día para poder comer? Oye, ponte a trabajar, pues. Entonces, este tipo de ideologías calan mucho cuando no hay nada mejor que hacer. Eso es, y respecto a la participación en la política, por ejemplo, en cuanto a la participación de las mujeres en política, hemos visto que desde el año 1956 que las mujeres votaron por primera vez, nunca han tenido una representación parlamentaria tan grande como la que tienen ahora, que son aproximadamente 50 congresistas las que están hoy en estos curules, que es cerca del 40% con comparación a años anteriores que no se llegaba ni al 10% de representación. ¿Tanto así? ¿Sí? ¿Cuánto fue la anterior, por ejemplo, la de... Ni el 10%, ni el 10%. Desde paridad y alternancia, desde esa iniciativa se ha tenido 40%, pero ¿se ha mejorado en algo con esta norma? O sea, lo que yo veo es que efectivamente muchas mujeres han llegado, ¿no? A puestos porque evidentemente esta norma obliga a que tú las pongas en ciertas posiciones de las listas, a pesar de para cumplir con la cuota. Para ¿no? cumplir. O sea, a mí me han llamado en las elecciones anteriores más de 2 o 3 partidos políticos para estar en las listas
Y claro, yo no digo que no me llamen por mi capacidad o tal, pero el gran problema que tenían era cómo llenamos la lista de mujeres, me comentaban, porque, claro, no hay tantas mujeres como hombres que quieran hacer política. Y eso es una opción. O sea, hay muchas mujeres que no quieren, porque en mi caso, por ejemplo, ¿no? Me dicen, a mí me encanta la política. A veces digo, oye, ¿cómo sería si yo fuera congresista? Pero claro, yo tengo hijos chicos. Y Entonces, decide quedarse totalmente en su hogar libre, para independiente. Yo formarlos. no dependo de un hombre, no estoy sometida a nadie, no tengo papá, no hay un No es un heteropatriarcado sacrificio opresor. quedarse, Es mi es decisión decisión. decir, no sé si en el futuro, porque eso no lo sé, solo Dios sabrá, pero hoy yo tengo que recoger a mis hijos del colegio, tengo que acompañarlos a hacer tareas, tengo que un montón de cosas, pues son chicos. Es mi opción. Y esa opción de la maternidad y de la familia es una opción totalmente válida, que ninguna feminista me tiene que decir a mí que está mal y me tiene que forzar a que yo participe en algo que no quiero. Y además de ello, se dicen en estas narrativas que mientras más mujeres estén en los espacios de toma de decisiones, mayor será la atención de sus principales Mentira, problemas. ¿Esto es mentira. cierto? No, pues mira, o sea, sí hay mujeres que empujan sus agendas ideológicas, ¿no? De ONGs y qué sé yo, pero son pocas. El resto, a ver, seamos honestos. Hombres y mujeres en el Congreso, no separemos por sexo. La gran mayoría trabaja por el bien del país, ahorita, en general, en todos los congresos. No. O sea, el Congreso, cuando nosotros nos quejamos, hoy el Congreso tiene gente que es así, ¿sabes? Hombres y mujeres. Y no todo el mundo trabaja por el bien del país. Imagínate si vas a trabajar por una minoría, o sea, no depende de tu sexo, depende de tu perfil, de tus principios, de tu profesionalismo. Entonces, hoy ves mujeres, efectivamente puedes tener 50. ¿Cuántas leyes que efectivamente beneficien a las mujeres hay? Algunas han sacado, pero ¿por qué bancadas? Las que están en contra del género, de la paridad. Es totalmente Las bancadas no paradójico. progresistas. Exactamente. ¿Por qué? Porque el otro es ideológico. Y cuando es ideológico no corresponde a la realidad. Entonces no tienes cómo tú, o sea, si tú partes de premisas falsas, ¿cómo respondes y solucionas problemas que no están bien identificados? No termina materializándose el objetivo por el cual se han colocado estas cuotas, además, ¿no? Mira, se supone que para mejorar las políticas. Y esto funciona no para la solamente mujer. en temas de género. Cuando fueron las elecciones del 2021, ¿no? Las últimas que hemos tenido, que sale Pedro Castillo, ¿no? Yo recuerdo haber hecho un espacio que se llama Candidatos sin filtros. Y lo que quería era un espacio para los pro vida, los más conservadores, de poder hacer una especie de filtro de qué candidatos defendían la vida, la familia, bla, 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 ¿no? Y llegó un momento en que entrevistaba yo por episodio, que era 3 veces por semana, 6 o 7 candidatos. Eran un montón que se presentaban como pro vida, yo voy a defender la familia, no voy a hacer el aborto. Ya, eso tampoco es importante para que te voten. O sea, mucha gente se agarró de la bandera pro vida y pro familia como mucha gente se agarra de la bandera aborto. Progresismo. A la hora del voto duro de la gente en la no calle, define. Eso no importa. Repito, porque la gente tiene que llegar a comer al final del día. Entonces, imagínate, yo soy súper pro vida y promuevo todas estas cosas, pero la realidad es que a la hora de la verdad, sí, yo puedo ser muy pro vida y tal, pero yo le tengo que dar de comer a mis hijos y voy a votar finalmente por un candidato que me solucione mis problemas urgentes. Además de la inseguridad ciudadana, quieres llegar viva, que tus hijos vuelvan sanos y salvos a casa. Exactamente, entonces es un poco pérdida de tiempo que pongan en agenda el aborto, el progresismo, el feminismo, porque nos hace perder el tiempo y efectivamente aparece una reacción pro vida, que tiene que luchar contra esta posición y decir, oigan, ante esto yo voy a defender nuestros valores. Pero si tú me preguntas a mí, no deberíamos estar hablando de eso. O sea, no tenemos que estar hablando de matar niños en el vientre, ni de si tienes que tener el pelo verde o derechos. O sea, no tenemos que hablar de progresismo. Tenemos que trabajar por el bien del país, analizar qué es lo prioritario en este país
Y dejar esos debates, no deberían estar ni siquiera. O sea, ¿te parece que nosotros perdamos tiempo en debatir si hay que asesinar a un niño en el vientre? Sobre todo porque quita tiempo, hay cosas más interesantes o importantes para la sociedad, como bien lo menciona, respecto a que todavía hay anemia, tenemos O sea, quieres pobreza, matar niños, pero no haces nada para alimentar los que tienes. los que ya están, los que están vivos. O darle a las madres de familia, o sea, todo lo que necesitan para poder traer un niño sano, para que tengan sus chequeos, para que... No, como no, en lugar de trabajar en esto, los mato. Y se soluciona el problema. ¿Qué se va a solucionar? Pues no se soluciona nada. Por eso te Imagínate. digo, la realidad dicta otra cosa. Entonces, las ideologías, que son todas estas de feminismo y qué sé yo, Ujú. caen cuando tienen que contrastarse con la realidad, chocan de frente. Y ahí termina. Pero sin embargo, se han creado muchas narrativas al respecto y también hablan de la desventaja histórica para participar en la vida política de las mujeres respecto a los hombres, por ejemplo. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál sería la O iniciativa? sea, podemos hablar de las desventajas históricas de miles de personas, porque la historia es así y uno va evolucionando. Hoy ya no, o sea, el feminismo murió de éxito. Ya las mujeres en Occidente tenemos los mismos derechos que los hombres, tenemos las mismas oportunidades, etc. Lo que tenemos que hacer es que todas esas personas en nuestro país, y hablo de personas, no solo de mujeres, puedan ejercer a plenitud todos los derechos que no puede todo. Por ejemplo, el día que un niño de Ayaviri, de una comunidad en Ayaviri, un niño varón tenga las mismas oportunidades que una niña del Markham en Lima, ese día hablemos de cuotas, de brechas, de género y de todo eso. Pero en nuestro país, nuevamente, es ridículo. No hay espacio para Porque esto. tenemos varones y también niñas que no pueden tener todo lo que los derechos humanos le deberían Promueven, responder. además, Exactamente. que son necesidades básicas, Entonces, ¿qué además. estamos hablando de paridad? Y otra cosa, ya, paridad y alternancia. Es un Ujú. saludo a la bandera. Al final es una medalla que se pone a alguien y decir, yo logré la paridad y la alternancia, y votaron, se tomaron fotos, algunas Ujú. congresistas de derecha con la feminista. Ya. ¿Y qué se ha conseguido con Han eso? vuelto a decir algo de que ahorita ponte, ¿cómo está, cómo está el Consejo de Ministros? ¿Cómo están? Pusieron un oficial de género. No, tiene que haber un oficial de género dentro de las instituciones. Logramos el oficial de género. Tienes la política transversal de igualdad de género. Ya, logramos que todos y todas, peruanos y peruanas, ya, ¿qué más incluiste en eso? ¿Solucionaste el problema de la anemia? Todos los niños que Pobreza. están yendo al colegio tienen techo, carpetas, libros, salud. Los niños, ¿cómo está la salud perinatal? ¿Cómo está la salud de las madres? ¿Cómo está la economía? ¿Eso estás viendo? No. Pero ya, pero no O la importa. Pero seguridad. dices todos y todas, incluiste a ya, listo. Qué triunfo, que te va a aplaudir la ONU, ONU Mujer, ya qué lindo, te van a invitar a tu charla, a tu conferencia. Perfecto. Pero no se voltea, materializa. No has hecho nada. Claro, no se materializa. Se supone que el objetivo era este, ¿no? Conseguir, y que si hay más mujeres en el Congreso, pues se piensa que las mujeres, como somos más maternales, entonces se va a legislar para tratar de proteger a estos niños que todavía tienen anemia, que todavía hay pobreza, inseguridad ciudadana, las brechas en la educación, a los niños que viven muy en la profundidad del país, que les llegan los libros en otro idioma que no es su lengua originaria, por ejemplo, ¿no? O que se mandan estas chispitas de plástico al medio de la selva y ellos no tienen cómo o a dónde botar estos desechos y contaminan además el medio ambiente. No, es como cuando tú haces proyectos o políticas basadas en ideologías, nuevamente te repito, te vas a ir chocar frontalmente con la realidad. Y lo más triste de todo esto, que las personas que realmente necesitan ayuda se quedan al medio. Entre mi pelea, entre la tuya, entre tú piensas A, yo pienso B, y discutimos que la paridad, la gente sigue, los niños siguen sin terminar el colegio, las niñas se siguen embarazando, siguen siendo abusadas, Habiendo sigue violaciones. habiendo violencia, mientras tú y yo nos peleamos. Y no cambia esa realidad. Exacto. Respecto a la vida republicana del Perú en estos 200 años, la gente ha esperado pues tener una presidenta mujer.
Finalmente. Finalmente. Que nadie eligió. Que nadie eligió, bueno, además. se eligió, ojo, se eligió en la plancha presidencial. Se eligió en la plancha, pero digo, ella estuvo ahí. o sea, los que tanto querían una mujer no eligieron, porque hoy se quejan. Y dentro de las listas habían varias que encabezaban y seguramente en estas elecciones también van a haber mujeres que están postulando. ¿Crees que este tema de tener a Dina como presidenta sea un mal referente para las mujeres que finalmente no se animan en participar en la vida política? O sea, Dina es un accidente. O sea, es que nuevamente es ideológico. O sea, la mujer que proponga y que llegue y que tenga votos llegará a ser presidente, pero debe llegar por sus méritos, debe llegar por sus propuestas, por su plan de gobierno, por su capacidad, por su experiencia, no debe llegar porque es mujer. O sea, lindo que sea mujer, es una muestra, mira qué bien, pero yo creo que una mujer que llega a esa posición tiene la responsabilidad de transmitir sanamente una feminidad de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser profesional, de lo que significa ser madre, hermana, hija, abuela, lo que sea en ese momento, y transmitirlo a las generaciones más jóvenes, sin ideología. De la manera más objetiva posible. Y justo eso hablábamos antes de iniciar el programa con los chicos de producción, respecto a lo que ha perdido esta corriente feminista, que en su momento no podíamos estudiar, no podíamos votar, no podíamos trabajar y dependíamos de lo que decida el esposo. Pero esto ya se saldó, ya pasó. Y pareciera que hoy en día las feministas se terminan quedando en esa época y como si no lo superaran, siguen luchando por cosas que ya no luchan existen, por derechos, ¿no? sino por privilegios. Privilegios por ser mujer. Exactamente. Y eso es, pues, o sea, es anular a la mujer. Ponte a trabajar y lucha y trabaja y no por ser mujer te tienen que dar premios. O sea, acá todo el mundo saca la mugre o sea, que a ti te lo den porque tienes una cuota, a mí me daría vergüenza. A mí personalmente como mujer, yo voy a cumplir 50 años este año, en mayo. Y yo te puedo contar en mi vida que he sido jefa desde muy joven de hombres, de mujeres. Tú sabes que nunca he tenido una jefa mujer, siempre he tenido jefas hombres, pero me han promovido, me han valorado, he logrado lo que he logrado, también con el apoyo de muchos hombres. Y jamás, mira, te estoy hablando de que yo trabajo hace 30 años, porque mi primer trabajo fue cuando yo tenía 20. Nunca en mi vida, te hablo hace 30 años, me sentí ni discriminada, ni tú cállate por ser mujer. A ver, y aparte, que uno se atreviera a decirme algo así. También. Lo para de cabeza, ¿no? Porque eso también hay que enseñarle a las niñas a defenderse, o sea, es que a mí no me gusta la palabra empoderamiento, porque es ficticia, es como si necesitas que alguien te dé el poder, ¿no? Una mujer es poderosa, no empoderada. Y el poder está en la capacidad de hacer que las cosas pasen con tus mismas capacidades, ver la oportunidad y también a entender que no eres pues una ameba en la mitad del mundo. Eres una persona y como persona, como el mismo término lo dice, estás hecha para relacionarte sanamente, para contar con alguien. Si tú te casas, tu esposo tiene que ser tu apoyo y en algunos momentos uno se apoyará más que el otro, son un equipo, sacan adelante a los niños. O sea, no es que tú lava la mitad porque así dice, ¿no? El 50. No, de repente el hombre trabaja más, yo estoy más en la casa, yo lavaré. O sea, todos estos roles, todo uno los va acomodando de acuerdo a lo que vive en su familia, que lo hace más funcional. Y como te digo, ser mujer y ser una mujer poderosa y sabia es también saber con quién cuentas y, entre comillas, usar ese con quién tú cuentas para empujarte. Y pueden ser hombres. Saber elegir una pareja de vida, ¿no? Claro, tu papá te paga los estudios, ¿qué? Es decir, que es un heteropatriarcal, desgraciado. Ojo, eso no significa que no existan desgraciados. Claro. Hombres malos, padres malos, maridos malos, hijos malos, ciudadanos malos. Como también existen mujeres malas, madres malas, ¿no? Eso no excluye la existencia de personas malas, pero que tú digas, oye, el modelo de la familia, lo que debe hacer una madre, cómo una esposa, una madre tiene, eso sí es un desafío, lograr el equilibrio entre el trabajo, ¿no? Y el hogar. Tu pregunta, no sé si tú eres mamá.
No, no. Yo sí, soy no. mamá, mi hija mayor va a cumplir 15 años. Yo dejé todo, todo. Y yo tenía en ese momento un puesto en Telefónica. Ujú. Y yo lo dejé por criar a mis hijos, porque no tenía capacidad de compatibilizar mi maternidad Con el el trabajo. trabajo. Pero yo tenía la capacidad de decidirlo. Hoy parecería que tu única opción es trabajar, ser profesional. Si tú optas por quedarte en la casa, estás siendo retrógrada, O sumisa, fracasaste. fracasaste. Y muchas mujeres, la gran mayoría de mujeres que quieren ser madres, se quieren quedar en su casa. Y esa es la oportunidad que hay que darle. Tener capacidad de poder quedarse en su casa para poder educar a sus hijos y de ahí si quieren reengancharse. O además terminaría siendo como una ventaja, ¿no? De poder compartir con tus hijos sus primeros años de vida y formar. Es que nadie, yo creo que la que legislan a favor de que la mujer esté trabajando todo el día y deje a sus hijos tirados, no son mamás. O sea, el momento que ponen a tu hijo en tus brazos, la gran mayoría de mujeres no lo quiere soltar nunca más en su vida. Y de ahí van creciendo los niños, como ahora, que ahora ya llego a mi casa y tengo que rogar que me saluden. Porque una está todo el día con las amigas aquí, el otro está con... No, o sea, ya son más independientes. Y es normal. Y después irán de la casa, espero, algún día, porque te digo, espero que algún día se vaya. Y yo retomaré ya el poder trabajar hasta las 10 de la noche si yo quiero. De vuelta a la vida laboral también. Pero ¿no? uno tiene que ser responsable también de las decisiones que toma a nivel personal. Y yo, como te digo, creo que la gran mayoría de mujeres lo que deben tener es la oportunidad de poder quedarse en la casa. Sí, es como lo decía, como una ventaja, ¿no? De poder elegir eso de criar a los hijos. Respecto a las reformas, hay varias reformas dentro del Congreso, el congresista Muñante, y algunos de sus colegas han presentado una propuesta legislativa para eliminar el término género de la política nacional y solamente adecuarlo y hacer la distinción entre hombres y mujeres. Sí. ¿Qué opina al respecto? O sea, en la Constitución política, este artículo que se quiere, ¿no? Cambiar, digamos, precisar, es que el término género se refiere solo para hombres y mujeres, ¿no? Me parece bien porque hoy se está aprovechando esa falta de definición para legislar con normas de rango menor con género, lo cual no sucede con el aborto, porque en el Perú, la Constitución política, en el artículo 2, inciso 1, defiende la vida desde la concepción. Entonces, si tú quieres legalizar el aborto, tienes que cambiar la Constitución o hacer las palomilladas que quieren hacer, como extender las causales del aborto terapéutico, que esa es una viveza, digamos, ¿no? Pero en género sí han podido hacer mucho más porque no está definida en la Constitución. Entonces, como no está definido... Hay vacíos, claro, y se aprovechan esos vacíos. El enfoque de género en el Perú, todo se ha implementado a través de normas de rango menor. Y respecto a la reforma que contraviene las políticas nacionales y estos tratados que además forma parte Perú, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Qué pasa con eso? Respecto a eso, ¿crees que se podría afectar realmente estos tratados si se elimina este término de género? No se elimina, o sea, no se afectan. O sea, además habría que ver qué tratados son vinculantes, cuáles no, porque muchos son un saludo a la bandera, ¿no? Habría que revisar eso, no lo tengo muy claro, pero digo, género es un término totalmente ideológico, porque lo que tenemos es sexo, los seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Y mientras tú no tengas eso claro, vas a legislar pues al aire, nuevamente. O sea, ¿qué es ese género? ¿A quién está dirigido? Claro, es como cuando este debate que hubo de qué es una mujer a propósito de este proyecto de ley, que hubo un debate en redes. No, que eres homófobo, retrógrado, porque quieres definir una mujer. ¿Cómo que eres retrógrado? O sea, si yo estoy haciendo leyes para las mujeres, por lo menos dime a quién estoy afectando. ¿A quién? Y además que hay una a un gato que se cree mujer. Explicación biológica, ¿no? O sea, mis políticas para la mujer tienen que proteger a la mujer. Haré otras, si me las aprueban, para el trans, para el no bigénero, transgénero, lo que tú quieras. Pero cuando hablo de mujer, por lo menos dime a quién. O sea, por lo menos tengo que saber, o si estoy haciendo una política para algo, dime qué es ese algo. Hay que definirlo. ¿Cómo no lo vas a definir?
Y la congresista Milagros Aguayo también está proponiendo cambiar de nombre al Ministerio de la Mujer y ponerle Ministerio de la Familia. Esta denominación en cuanto a la nomenclatura. ¿Qué opina al respecto? Yo no tendría ni Ministerio de la Mujer ni Ministerio de la Familia. ¿Qué es lo que propondría? Mira, propondría volver a la razón y y evidentemente entender que todas las políticas públicas que se hacen y todo el trabajo que se hace a nivel sector público tiene que impactar positivamente en la persona humana, en el ciudadano, que en su gran mayoría vive en familia. Por tanto, absolutamente todo lo que tú haces tiene que tener un impacto positivo en la familia, porque es ahí donde vive el ciudadano por el cual tú trabajas y sirves. Entonces, cuando tú haces un ministerio, como que lo acotas a un sector. Y la familia debe ser todo. Somos todos. Todo. Todos Entonces tienen tú una dices, familia. ok, mira, ahorita como tenemos que dar batalla a estas posturas ideológicas por las cuales fundan un ministerio de la mujer, poblaciones, todo lo que tú quieras, ok, yo voy a hacer un ministerio, no, voy a hacer una política transversal de familia, como ellos hicieron una política de igualdad de género que atravesaba todo el aparato público y de ahí chorrió hacia abajo. Claro, ¿qué se ha logrado? Todos y todas, peruanos y peruanas, luego que pusieran un oficial de género, o sea, le sirvió de base para empujar todas sus normas ideológicas. Pero ¿se ha materializado en algo en específico este cambio? Esta inclusión de peruanos y peruanas, O sea, ha hecho de que haya menos, no sé, violencia o cosas cero, así. pues, cero. O sea, tú dices peruanos y peruanas, y los peruanos y peruanas que mencionan, como decíamos al inicio, siguen sin llegar a fin de día, no tienen anemia, los niños no se educan. ¿A quién has incluido con el todas y todos? ¿A quién incluyes con el todes? En la práctica. Mejor habla menos y haz actúa más. Que es lo que se debería hacer, además de toda la representación que tenemos en el Congreso, de estos congresistas que han levantado ciertas banderas y que no terminan legislando, además, en favor de estos electores, ¿no? Mira, me vas a hacer hablar feo, pero hay mucha gente que es muy de derecha, que te dice, sí, yo defiendo y voy en contra de los de izquierda, pero a la hora de presentarse a votar para ciertas leyes, se ausentan. No piden licencia médica, no, tengo una reunión, no están. Y tú dices, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad te ausentas cuando tienes tu firma? Puede cambiar la historia del Perú en temas así que tú dices defender. A mí me genera, por decirlo menos, dudas. Y además que si es que se han ido a esos nichos a buscar el voto. Exactamente. ¿No? O salen como grandes abanderas en conferencias de prensa, indignados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, con lo de la obra de teatro de María Maricón, pero a la hora de votar por las ONGs, te fuiste a una reunioncita que se te salió justo en la mañana, ¿no? El mismo día. O coincidencia. Sí. Y respecto al análisis, esto hablamos de los términos de orientación cultural, esta corriente que se ha generado en cuanto a la cultura woke. Cultura woke, o sea, el término woke nace de despierto. Despierto. O sea, despiertos, ¿no? Me desperté, pero eran estos que se despertaban de esta dialéctica de víctima, victimario, ¿no? Abusador, abusado, hombre, mujer, padre, ¿no? Siempre esta dialéctica de conflicto, porque es como un neomarxismo, ¿no? Donde siempre hay un opresor y un oprimido, ¿no? El blanco oprime al negro, el rico oprime al pobre, el blanco, el padre al hijo, el hombre a la mujer. Entonces, estos despertaron ante esta realidad y decidieron hacer un cambio de estos abusos y qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho el wokismo, digamos, el progresismo y el wokismo, hacer este conflicto sumado y basado además en una exacerbación de derechos. ¿Te das cuenta? Una sobrecreación de neoderechos, no los derechos que ya han sido reconocidos con algunas falencias también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sino en la necesidad de que te reconozcan muchas más cosas. No, generan nuevos derechos que son totalmente derechos, entre comillas, contrarios a los mismos derechos humanos. Yo soy derechos humanos, entonces digo, ya, ¿cuál es el primer derecho humano? ¿Cuál? A la vida. Ya. Y el nuevo derecho que ahora dicen que es el derecho
El aborto. ¿no? Un derecho, la propiedad privada. Los neoderechos, reparte todo, lo ocupa aquí, te quito tu propiedad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el wokismo, ¿no? Contradecirse. Enfrentar conflicto constante y sustentado con estos derechos de esta gente oprimida. Pero no ha terminado teniendo mucha relevancia en el país, o al menos en Latinoamérica. No, ¿Cómo sí, crees? Latinoamérica tienes pues a Petro, por supuesto, Argentina pues era la mamá de los progres, del wokismo. Ahora Milei está tratando ahí o sea, el Perú creo que es el único país de Sudamérica donde no hay aborto. ¿Cómo analiza esto de que por lo menos acá no se ha terminado cumpliendo esta parte de la agenda? Que mi segunda pregunta va en cuanto a esta Agenda 2030. No se ha terminado cumpliendo por ineficientes, porque tenemos otras prioridades, gracias a Dios, en ese aspecto, porque es ideológico y porque han existido, y esto hay que reconocer, personas y asociaciones que son las menos, pero muy puntuales, que han dado batalla cultural a nivel legislativo. O sea, por ejemplo, nosotros en nuestra asociación, Origen, trabajamos junto al Population Research Institute, que tiene más de 20 años en el Perú haciendo supervisión de todo lo que sucede en el Congreso, en todo lo que son las leyes pro vida, pro familia. Entonces, tienes a alguien que te está diciendo, oye, por si acaso, por lo bajo han metido esto, por si acaso, y se hace trabajo político desde la sociedad civil y va señalando a los también políticos diciéndole, yo te estoy mirando, yo te estoy siguiendo, yo te estoy diciendo, tú no estás cumpliendo tu palabra o tú te estás yendo contra estos derechos. Eso no ha pasado en otros países. En otros países se han sentado todos y han dejado que las cosas les pasen por encima. Acá sí han habido grupos que han salido a batallar para defenderse. Y que todavía siguen batallando. Seguimos batallando, son los menos, pero cada vez se van uniendo más personas a través de ciertas iniciativas. Por ejemplo, nosotros en Origen tenemos una plataforma que hace 1 año y medio lanzamos que se llama Padres Peruanos. Y a través de esa plataforma ya tenemos más de 16.000 padres a nivel nacional que se han adherido para hacer una defensa a su derecho a ser los primeros educadores de sus hijos. ¿Usando qué? Las plataformas digitales y que es la nueva forma de hacer participación política ciudadana, porque ya tú no congregas en la calle como antes a la gente, ¿no? Ahora tienes estos espacios donde participas y haces tu petición y donde levantas tu voz, donde dices esto no va a pasar, donde hay personas que ya dentro de sus regiones y distritos van y dicen, oye, yo no voy a permitir que esto pase. Pero toma tiempo, necesita liderazgo. Y además del resto y del montón de gente que todavía no se pronuncia y en su silencio hay miedo. Mira, hay miedo que yo lo entiendo, porque si tú tienes que darle de comer a tus hijos y tienes un puesto en un ministerio y ese ha sido tu trabajo, no lo vas a perder. Sí, pues. Pero tienes muchas otras formas de dar la batalla. Señalar, por ejemplo, si algo está pasando o pasárselo a alguien que sí pueda levantar la voz. Y hay otra gente que lo hace de cobarde. Y luego porque no se educar quiere comprar a los hijos también, ¿no? Eso es lo más Desde importante. Yo siempre digo que la batalla cultural se va a ganar en la mesa de la cocina. En ese momento en que padres y hijos dejen el celular y las distracciones y se sienten a hablar, desde cosas cotidianas hasta cosas que están pasando, ¿no? en la realidad nacional o fuera, y discutirlo. El padre tiene que estar también formado a nivel político, claro, para poder dar respuesta, porque los chicos vienen y te comienzan a hacer preguntas y tú tienes que tener la capacidad de darles una lectura. ¿Por qué? Porque ya el mundo, los medios, Netflix, las películas le dan una lectura del mundo. Si tú no le das por lo menos una contranarrativa, solamente se van a quedar con eso. Y un ser verdaderamente libre tiene que tener capacidad de discernir qué es cierto y para eso tiene que estar informado. Si solamente le das helado de vainilla, nunca vas a saber que existe helado de chocolate y no te va a poder decir cuál le gusta más. Y respecto a esta Agenda 2030 que se viene hablando, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué nos alarma de esta Agenda 2030? Además, a propósito de la publicación de su libro. Mira, la Agenda 2030, como su mismo nombre lo dice, es una lista de prioridades que un grupo de 80 y tantos funcionarios de un organismo internacional decidieron que eran las prioridades para el mundo, sin consultarle absolutamente a nadie. Y para hacerlo corto y resumido, la columna vertebral de la Agenda 2030, es decir, su columna antropológica, porque tú
cuando haces políticas públicas, ya sea en educación, en lo que sea, tú tienes que pensar qué tipo de ciudadano quiero crear, o sea, quiero incentivar, qué modelo de ciudadano, para que luego esto sea la forma en que vivimos como sociedad y comunidad. La columna antropológica es el género. Ok. Hay muchos documentos ya de la ONU donde están diciendo de si no se transversaliza el género, que en la Agenda 2030 está acotado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que es la igualdad de género, y dicen, no solamente es el 5, tienen que atravesar los otros 16 objetivos y las 169 metas, si no, no vamos a alcanzar absolutamente todos los objetivos. Entonces, al final, lo que es la Agenda 2030 es un vehículo del cambio cultural y antropológico, que es el género. ¿Es por eso que se ha vuelto tan importante? Claro. Porque hay una corriente... El cambio cultural. Y es bien simpático, porque tú, simpático entre comillas, porque tú generas tu agenda y obligas a todos los gobernantes de los países que tienes adheridos, que son más de 190 naciones, a que te la ejecuten. Y encima te pagan por eso. O sea, tú haces la agenda, ellos la ejecutan, tú lo supervisas, les rindes cuenta y encima te pagan por eso. Negocio redondo, ¿no? Claro. Ahora la ONU acaba de lanzar, todavía no he terminado de leer, la ONU 80. Antonio Guterres, que es el secretario general, por los 80 años de la fundación de la ONU, ha hecho esto de la ONU 80, donde dice que la ONU es más necesaria que nunca y necesita más plata. Porque claro, ya Trump les hace temblar un poco, ¿no? Si les quita la plata. Sí, respecto a este recorte, además, que ha pasado acerca de USAID en el país. En el mundo. En el mundo, pero centrándonos a nuestro país, hay espacios en donde sí reclaman la ausencia de este presupuesto, como por ejemplo en la selva, cuando ha habido estos proyectos de cambio de la hoja de coca por los cultivos alternativos, Sí. cacao, café, pero hay otros lugares en donde manifiestan de que nunca llegó ese apoyo, como en algún sector sí. ¿Qué opinas al respecto? Mira, y eso se suma a nuestra nueva ley de ONGs, que la cooperación internacional se ha usado en muchos aspectos irregularmente. Las ONGs son necesarias, sí. Todas las ONGs son malas, no. La cooperación técnica internacional es importante, muy importante. Pero la plata que entra en la cooperación internacional no puede ser usada para otros fines que no sean el desarrollo. Y se ha estado usando para llenar bolsillos de muchos integrantes de las ONGs que buscan, o sea, como decirte, te usan a ti y tu vulnerabilidad para hacerse ricos ellos. Entonces, simplemente, si tú actúas bien con tu ONG, no te va a pasar nada. Y lo que está haciendo USAID, que ya han cortado más del 80%, creo que es el 83% de todas las ayudas a nivel mundial, se han quedado con 17% y van a ver cómo redistribuir, o sea, a qué van a apoyar. Porque evidentemente lo que se han dado cuenta es que están dando mucho dinero y ahí te tienes que poner desde el punto de vista del ciudadano estadounidense, decir, oye, yo te estoy dando plata de mis impuestos para cosas que ni siquiera me benefician, o sea, para hacer un cómic, para hacer talleres LGTBI en la selva peruana. O sea, ¿por qué yo tengo que, con mi plata, hacer eso? Si yo quiero ayudar, quiero que ayudar al desarrollo de los países, de los pobres, de la gente más vulnerable, no agendas, pues, particularísimas ni alimentar bolsillos de las ONGs. Además que están en todo su derecho de fiscalizar, ¿no? Porque, pero es como que yo te diga, Alisa, tú me das plata a mí, tú me dices, mira, Juliana, voy a revisar en qué estás gastándote la plata que yo te doy. ¿Qué tal raza? ¿Por qué vas a hacerlo? Tú dame nomás. O sea, ¿por qué? Claro, en aras de la transparencia, tengo que saber por qué es el dinero, ¿no? Y tú me estás diciendo que estás ayudando a los niños pobres, pero yo te estoy viendo que manejas un carro de $400,000, que viajas en primera de vacaciones todos los meses y que sales en todas las fotos de viaje. Quiero saber qué estás haciendo con mi plata. Si la estás usando bien y estos viajes y tal, lo estás haciendo con la herencia que te dejó, ya quisiera, tu papá, en buena hora, pero revisemos, ¿no? Y por otro lado, hay quienes dicen que esta es una persecución a las ONGs. ¿Cree que la fiscalización sea una persecución? La fiscalización es una prerrogativa de cualquier Estado. Eso es uno. Y dos, en ninguna parte de la ley dice vamos a revisar tu postura ideológica, lo que piensas, o no te vamos a dejar hablar.
Lo que dice expresamente es para qué no puedes usar el dinero. Y una de las cosas de las cuales no puedes usar el dinero es para litigar contra el Estado peruano. Ojo, no te dice, oye, tú ONG no puedes litigar contra el Estado peruano. Tú te puedes conseguir la plata de donde quieras. Pero no puedes usar la cooperación técnica internacional para llevarme pues todo el día a la corte, porque para eso no es la cooperación internacional. Pero que tú puedes litigar y denunciarme 80 millones de veces al año, hazlo, pero con otra plata. Entonces es mentira que dicen que es persecución. Y aparte, en la ley se detalla exactamente cuáles son las infracciones que las separa en leves, moderadas, graves, y cuáles son las sanciones. Y la ONG se va a poder defender. Y la ONG también va a estar, todo esto va a estar sujeto al debido proceso. Un punto acá importante es que a partir de ahora lo que sí toma mucho poder el director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que debe ser nombrado por el presidente de la República con propuesta del canciller. Y ese puesto va a estar bien peleadito, ¿no? Porque también la APSI va a poder decir, oye, este proyecto va y este no va, porque tiene que tener, han puesto poquísimos requisitos, digamos, ¿no? No litigar contra el Estado, o sea, pues hay ONGs pues que le pagaban juicios a terroristas. Así es. Entonces, tú dices, oye, yo estoy abriendo la puerta de mi país para que tú me traigas plata, para que me lleves a las cortes apoyando a un terrorista. O sea, eso no puede. Claro, ¿en dónde está yendo a parar el dinero? Exactamente. Ayer justo puse en mi red social X, por ejemplo, la cooperación alemana, porque todo el mundo habla de OSAID. La embajada alemana en Lima, todo es LGTBI, género. Entonces dices, oye, ¿de verdad vas a venir a Alemania? ¿Me vas a mandar un embajador? Que ya estamos hasta acá de que los países europeos manden no embajadores, sino activistas. ¿Para eso das plata? Para la fiesta LGTBI, trans, No pues, o sea, no venga, o sea, yo te abro las puertas, trabajemos en conjunto, lo que tú quieras. Y además que hay necesidades reales que tiene el país. Pero no quiero que vengas a cambiar mi cultura. Eso es colonialismo, eso es imperial, eso es abuso, eso es querer imponer algo que mi pueblo no quiere. Y respecto a esto, a lo que ha pasado en estos días, según la inauguración que tuvo Dina Boluarte, esta desafortunada declaración acerca de la pena de muerte en niños que claramente no lo han entendido y hasta puede generarles un trauma porque le estás hablando de muerte en su primer día de clases cuando vienen con todas las ganas de querer pues, estudiar. El don de la oportunidad no lo tiene Imagínate. muy afinado a veces la presidenta. Y además dice que, bueno, está pensando seriamente, sigue pensando en la pena de muerte. ¿Esta pena de muerte es aplicable en el país? ¿Podría ser posible que se aplique esto? Sí, podría en el ser Perú? posible, pero no creo que porque ella lo diga. O sea, tiene que pasar por un proceso de cambio constitucional, de normas, código penal. O sea, no es que ella venga mañana y diga, hay pena de muerte. No, pues tienes que ver cuáles van a ser las garantías. Todo el proceso. Claro. Pero ¿crees que en este caso, en la pena de muerte para estos criminales, sicarios o violadores, que es para lo que se quiere aplicar? Lo primero que tenemos que hacer antes de hablar de pena de muerte es hablar qué está haciendo el Ministerio Público y el Poder Judicial con esa gente. Por lo que tengo entendido, por lo que he leído, no sé si será cierto, por ejemplo, la persona que mató al músico de Armonía 10, lo soltó el Ministerio Público. Le meten la culpa a la policía, pero en muchos casos la policía los apresa y los que sueltan son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y eso no es Poder Ejecutivo, eso no es el Congreso, eso no es la policía. Entonces, antes de hablar de pena de muerte, reformemos esos espacios que están dejando que hace que no funcione. Exactamente, veamos qué están pasando en las cárceles, porque sabemos que mucho de las extorsiones, cupos vienen de las cárceles, que tienen celulares, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. Ya, yo mañana decido poner la pena de muerte, mato y ¿se va a solucionar? No se va a solucionar. Ni de manera disuasiva. No, ¿por qué? Porque mientras los que decidan a quién matan no sean personas en su totalidad íntegras y con buenos principios, van a matar a cualquiera también. O sea, yo no me atrevería a poner una pena de muerte en un país donde el Ministerio Público y el Poder Judicial muchas veces adolecen de precisamente justicia. ¿En cuánto calificaría la gestión de la presidenta Boluarte del 1 al 10? Me guardo mi opinión.
Prefiero no hablar una No, opinión. porque no quiero contribuir, o sea, se puede malinterpretar y no quiero contribuir ni al desorden, ni a la estabilidad, ni a uno, ni a un lado, ni al otro, porque ahora veo que todo el mundo está queriendo vacancias, queriendo... ¿Usted cree que la vacancia sea oportuna? Yo no creo que Falta sea poco para las oportuna siguientes y elecciones. creo que es muy oportunista. Ujú. Falta un año, tú puedes decir, no, o sea, el otro día veía que alguien decía, la derecha dinista, la izquierda, o sea, todos estos calificativos son muy reductivos y no permiten el debate. Ok, tú quieres que haya vacancia, perfecto. Yo no por ciertos motivos, eso no me hace dinista, Claro. ¿ok? Eso no me hace pro gobierno, porque también les digo que públicamente, y pueden revisar mis redes sociales de esos años, yo me opuse a que voten por Pedro Castillo. Entonces, Dina no está ahí porque yo quise, Ujú. ¿no? La Aparte, ya mayoría votó quisiera por- tener por ese poder, ellos. digamos, pero hablando, ¿no? Entonces, pero ahora yo veo y digo, oye, qué raro, o sea, ¿sabes qué veo? Se cayó una cucaracha del techo, ¡ah, hay vacancia! Están buscando cualquier excusa. Y eso, ¿por qué? Desde mi punto de vista está mal. ¿Por qué? Porque al final no te indignas por lo que te deberías indignar. Es un oportunismo político. Además, si la han querido vacar, la han debido vacar al principio, cuando habían las causales. Lo que pasa es que están ¿no? esperando abril, que creo que ella ya no puede cerrar el Congreso, porque también es cierto. La gente no ha querido dejar su sueldo del Congreso. Yo no digo que esté bien o mal, pero yo, bueno, me postulé, he apostado por 5 años trabajar en esto. O sea, también por el capricho de unos cuantos yo no lo voy a hacer. O sea, es muy complicado y sí tenemos una clase política compleja. Y ya que está ahí, mejor hay que fiscalizar, hay que proponer y hay que tratar de Lo que organizarnos tenemos para que que haya un mejor ocuparnos gobierno. los ¿no? peruanos hoy es quién nos va a gobernar en el siguiente ¿Qué año. perfil debería tener el próximo presidente? Mira, si tú me preguntas a mí, yo me iría 100% por una persona de principios. Y sobre eso construimos todo lo técnico que tú quieras. ¿Hay algún partido que reúna estos En principios, sus por ejemplo? idearios sí, no necesariamente en la gente que tiene. ¿Por qué? Porque eso ha sido consecuencia de la destrucción de los partidos políticos. Tú antes, te gustara o no, decías, este es aprista, tiene este perfil. Sabías que esperar. Exacto, Y si, por ejemplo, entraba él y votaba, que no pasaba acá, pero su siguiente candidato, sabías que podría haber una continuidad en las ideas. Sabías lo que era un pepecista, una acción popular. Ahora dime, por ejemplo, una aprista, alguien de acción popular, por hablar los políticos tradicionales, los partidos tradicionales, porque hay 1 millón. El resto son empresas. Hay muchos, mejor dicho, no el resto. Hay muchas que son empresas, hay muchos que tienen muy buenas intenciones, pero todos al final, los buenos, por ponerle un término, tienen el mismo problema. ¿Dónde buscamos gente de bien? Ujú. O sea, tú mira y di, ¿cómo me aseguro que el que yo estoy llevando luego no resulte ser un traidor, un corrupto, un mochasuelos, un lavapiés, un no sé qué, un pollo a la Robacables, brasa? come pollos. Claro. Sí, recuerdo. Entonces, ¿por qué pasa? Y otra cosa, si tú te analizas así por encimita, ¿cuáles son los motivos que encuentra la oposición, por ponerle un término, para votar a sus enemigos? Oye, no, robó en el Congreso, perdón, robó en el ministerio, no. Oye, hizo tal cosa mal, no, no. Se hizo la cirugía, mandó el selfie, salió, puso a su amiga escort Y a en los el amigos del puesto, doctor también. red de prostitución, que es no sé qué. O sea, si te das cuenta, todo al final cae o sea, la fisura se encuentra en la vida privada, en el ejercicio de tus virtudes y de tus valores en tu vida privada. Entonces, mientras tú tengas gobernantes que tengan tantos, o funcionarios públicos, por ejemplo, que tengan tantas, ¿cómo decir? Cola, ¿cómo se dice? Rabo de paja. Rabo de paja. Rabo de paja, perdón, no me venía el término. Siempre van a estar chantajeados. Sí, pues. Si tú Siempre pones van a a tener alguien de dónde íntegro, que haya hecho, puede ser millonario, como puede ser una persona con experiencia y un profesional. Todo lo haya hecho con su trabajo, su vida hable, ¿no? De sí mismo.
Un ciudadano coherente, mínimamente. Coherente, ¿no? Tantas cosas por las cuales tú puedes ver que es una persona íntegra, va a ser muy difícil que lo tumben porque está parado sobre un cimiento sólido. No está puesto artificialmente, no llegó de casualidad. O no se amolda a las circunstancias para... No es el resultado de un escenario político crítico. Entonces, pucha, nos tenemos que aguantar. Entonces, eso es lo que creo. No me interesa, si me preguntas a mí, si es del partido político. Obviamente hay ciertos principios que yo no negocio desde mi punto de vista, pero dentro de este rango de principios no me interesa de qué partido político sea. Bien, y en las redes sociales hemos estado viendo que ha pasado hace un tiempo por un problema de propuesta de excomunión no habíamos terminado de entender en qué se basaba y por qué alguien como Juliana Caxia, que promueve valores, que trabaja en pro de la familia, de la vida, de la iglesia, ha terminado con este tipo de acusación. Mira, es muy simple. Yo trabajé 3 años desde el 2016 al 19 en una fundación para la familia que promovía el sodalicio de vida cristiana. Punto. Cuando eso ya había empezado la crisis del sodalicio, ¿ok? Eso es mi trabajo, pero por ese trabajo, entre comillas, mis enemigos me atacan, diciendo que yo más o menos encubro pedófilos, hago esto, la típica que, o sea, nadie va al fondo, sino allá por donde la chanca. Yo he vivido así, seguiré viviendo seguramente el resto de mi vida con ese tipo de sombra, por decir. Vino, en toda esta investigación del sodalicio, vino la Comisión Chicluna Bertomeu a investigar a la sodalicio. Y yo dije, voy a ir a dar mi testimonio, porque quería dar mi testimonio, porque habían gente que había trabajado ahí, periodistas, o sea, estaba abierto a todo el mundo. Hoy ya sé que no, pero en ese momento yo no tenía idea. Vi la tele y dije, oye, llamé por teléfono a la anunciatura, me recibió Jordi Bertomeu, me dijo que lo que yo dijera ahí no se lo iba a decir a nadie más que el Santo Padre, le dije lo que tenía que decir y a los 3 días salió publicada una parte de mi testimonio en La República. Ok. Entonces, eso fue en el 2023, no me acuerdo bien, creo que mayo, por allá no me acuerdo bien. ¿Como un secreto de confesión, más o menos? No, se llama secreto profesional. Secreto profesional. Y en el canónico, secreto de oficio. Entonces yo le he mandado todo esto en paralelo pasó con mi socio, que también fue así, que él sí ha sido sodalite 20 años, aparecimos los dos, por eso tú ves en los videos que estamos dos. Y cada uno mandó su carta notarial pidiéndole a Jordi Bertomeu que por favor rectifique, porque comenzaban a decir que yo más o menos me había tirado por la ventana de la anunciatura, que había tratado eso, porque no les gustaba mi testimonio, seguramente no les gustó, que me parece muy bien, pero a mí no me gusta tu testimonio, lo tiro debajo del... Claro, no, y queda, lo saco en la prensa. Así es. Y él le reconoció a Sebastián que se lo había comentado a 2 periodistas del caso. La cuestión es que nunca quiso responder las cartas notariales y en julio del año pasado lo denunciamos aquí en Fiscalía, ¿no? Por violación del secreto profesional. Nunca dijimos nada porque nosotros no queríamos hacer escándalo, no queríamos levantar absolutamente nada. A los 2 meses nos llama el nuncio del Perú a decirnos que tenía un mensaje del Papa, le dijimos cuál era el mensaje, o retiran la denuncia o los excomulgan. Entonces nosotros nos quedamos helados, porque, o sea, ¿cómo te van a excomulgar por algo así? Que es una parte espiritual por el ejercicio del legítimo derecho a la defensa de mi honra en mi país? Pero como más o menos sabíamos cómo estaba funcionando la cosa, supusimos, y no nos equivocamos, que el Santo Padre estaba mal informado, porque esa excomunión venía con firma del Papa. Y nos decían de todo, ¿ah? O sea, que aparte de que si en 48 horas no retiramos la denuncia, nos excomulgaban, nunca más me podía presentar como católica. Y le tenía que pagar 100.000 soles cada uno a Cáritas Lima, o sea, al arzobispo Castillo. Wow. Entonces nosotros dijimos, no, hicimos un video, expusimos el documento y el Santo Padre parece que le llegó el mensaje, ahí pedíamos que nos reciba antes de excomulgarnos. Sí, había solicitudes. Y nos recibió a los 2 meses.
en audiencia privada nos dijo que esa excomunión no había, que había sido un error y la revocó de puño y letra. No nos pidió nada a cambio, tan es así que sigue el proceso de Jordi Bertomeu tanto acá como en la Rota Romana, ¿no? O sea que es posible que a él terminen separándolo, ¿no? Porque está generando un conflicto donde no. O sea, no había. si tú vas por la línea canónica, lo primero que hay que ver es quién hizo esa excomunión, ¿no? Porque el Papa dice que él no fue. Pero nosotros no hemos querido ahorita profundizar en eso porque de verdad es agotador. Pero a partir de ese secreto, de esa que él abrió la boca, a la actualidad tenemos más de 170 artículos en 15 países difamatorios diciendo que hemos querido denunciar al Papa, boicotear una un poco misión, más y tumbarse a la iglesia. Imagínate, por la que queríamos has trabajado por o muchos sea, que yo me he años. pasado mi vida revictimizando víctima, toda la demoledora, progresista y caviar, aquí y fuera, aprovechó y se vino con todo, ¿no? Pero ya, o sea, ahorita Jordi Bertomeu, la fiscal superior, acaba de reabrirle el caso y va a tener que declarar. Se ha visto en redes sociales una cadena de oración en apoyo, esclarecimiento sí, yo agradezco y mucho, solidaridad verdad, con el caso. Y me parece una injusticia y él trató de escudarse en que tenía inmunidad diplomática. Ya la fiscal de la Nación y la fiscal superior le han dicho que no tiene, porque esa comisión en la que él vino nunca fue acreditada, esa misión. Y bueno, ahora tendrá que responder. Nosotros desde el día 1 le pedimos que por favor diga que lo que estaban diciendo de nosotros era falso. No le pedimos nada más, que diga, oye, sí, perdón, me equivoqué. Ellos han venido de manera correcta, han sacado su cita, no han tratado de sorprender a nadie. La verdad, lamento ¿no? mucho, la verdad. Y se lo pedimos en una carta privada. No la quiso dar. Ya ahí. Y ahora pues se armó el bolondrón y ya pues, y yo tengo hijos, Sebastián también. Familia. Y yo no quiero pues que digan que yo he tratado pues de tumbarme al Papa. Imagínate. O sea, nada que ver, pues. Pero yo lo Tremenda dejo acusación. en manos de Dios. Así es. Y trato de que eso no interrumpa mi trabajo, que es en general lo el más producto importante. de tantos años, además. 15 dedicado a esto, eso, imagínense. Sí. Y para terminar, ¿cuál sería tu reflexión que nos vas a regalar para todos los que están conectados con Entre Justos y Pecadores y que cada semana esperan un capítulo en el que hablamos de temas importantes y además generamos propuestas y aclaramos dudas y desmitificamos estas corrientes o estos enunciados que se vienen repitiendo en muchos lugares? ¿Cuál sería tu mensaje final de reflexión? Yo creo que la crisis que nosotros vivimos en la actualidad, tanto política y cultural, se debe a que nosotros, tal vez individualmente, nos hemos alejado de los principios que deberían regir nuestras vidas. Y no estoy hablando de nada religioso, estoy hablando de principios universales que nos hacen vivir mejor, tanto individualmente como en sociedad. Hoy el individualismo nos ha tomado y solamente estamos pensando en qué nos hace bien a nosotros y no tenemos la capacidad de mirar al prójimo. Mientras eso no vuelva a ser lo primero, vamos a estar metidos en esto constantemente. Y lo segundo que me gustaría decir es que en darle al otro, ¿no? Tenemos que entender que tenemos que ser capaces de ser objetivos cuando hablamos de la vida y la sociedad. Porque va a ser muy difícil que nosotros podamos vivir bien individualmente en nuestra familia si salimos y nos van a matar, si salimos y nos van a robar, si queremos mandar a nuestros hijos al colegio y les va a pasar algo, si vamos a ir a un centro comercial se nos va a caer el techo. Entonces, dejemos de pensar en mirarnos solo el ombligo y entendamos que nosotros somos personas hechas para vivir con otros. Y esos otros trascienden las puertas de nuestra casa. Muchas gracias por la reflexión. Agradecemos a todos por conectarse, también a nuestros auspiciadores, que es el Grupo Inmobiliario Próspera, y a Chocolates Don Esteban, que son chocolates de Juan Huy. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Este programa además va a ser retransmitido por el portal de Punto de Encuentro. Que tengan un buen día. Bendiciones.